Amigos y amigas, vamos a ir a un mensaje del presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de Acción Nacional. Vamos a ver cómo saca un video donde regaña al presidente López Obrador. Y también vamos a ir a la contestación que le da Ricardo Monreal, donde defiende al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a este video. Con respecto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha erigido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios apartados de la Constitución presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece. Señor Presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas, y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Eso es lo que realmente fortalece a nuestra democracia. La violencia que hoy impera en el país, señor presidente, es el mayor problema que afecta a todas las familias mexicanas y que más produce dolor entre ellas. Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten. No caigamos en falsos debates. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Máxime que cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Por ese motivo, deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución. Evitemos la confrontación. Trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades. Unámonos por un México justo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Señor titular del Poder Ejecutivo y jefe del Estado mexicano, como presidente de la Cámara de Diputados, siempre defenderé su autonomía e independencia y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Señor presidente,
La patria es primero. Ahora sí vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal, que sale a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos y amigas, vamos a escuchar su mensaje que le manda al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora desde Morelia, Michoacán, he venido a presentar en la Feria Internacional del Libro una de las más recientes obras de mi autoría, Las grandes reformas para un cambio de régimen. Pero escuché con atención el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados respecto a la reforma constitucional al quinto transitorio, que propone ampliar el plazo de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no necesariamente tienen que ver con la Guardia Nacional. Es un simple transitorio de ampliar a 4 años la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. En principio, debo expresar que tengo respeto por el licenciado Santiago Krill. Lo he respetado de manera invariable siempre, pero considero que en este asunto es una desmesura, un exceso, acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el poder legislativo. Incluso plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión. En todo caso, la Cámara de Diputados concluyó un proceso formal del constituyente permanente al haber votado y decidido por mayoría calificada sobre esta reforma. Ahora corresponde al Senado de la República concluir su estudio, dictamen, deliberación y en su caso la votación correspondiente. Salvo que haya modificaciones al dictamen, a la minuta que nos envió la colegisladora, entonces sí tendríamos que devolver a la Cámara de origen la minuta. Creo firmemente que el presidente de la República es y ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores. Al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida suya respecto de nuestra labor, de nuestro trabajo. No es correcto, no es exacto que el presidente con su consulta o su sondeo haya alterado la mayoría calificada. El proceso en el que nos encontramos, de acuerdo con nuestra responsabilidad constitucional y normatividad interna, es que el dictamen se envió a comisiones, no se ha votado y no se ha impedido ninguna votación constitucional. Tampoco considero que este efecto paralice la conclusión del proceso legislativo. Los senadores caminaremos y concluiremos nuestra labor constitucional y que la Cámara de Diputados debe esperar el trabajo que desarrollemos. Eso es lo que amerita y lo que necesita el país, que no se confronte y que no se entrometan asuntos políticos. En lo que coincido es en buscar alternativas que nos acerquen y no en aquello que nos confronten en esta gran discusión que la patria y el país necesitan. La colaboración entre poderes es indispensable, pero no se debe de aprovechar ninguna raja política respecto de las medidas legislativas que en el Senado estamos desarrollando. Nosotros demandamos que nos respeten nuestra autonomía. Por otra parte, lo que me alegra es escuchar del presidente de la Cámara de Diputados, con influencia en su partido, que nadie quiere que las Fuerzas Armadas se retiren a los cuarteles. Una posición contundente y me parece conveniente. Ojalá que la congruencia pueda trasladarse
en el momento de la aprobación del quinto transitorio, de todos los que acompañemos este esfuerzo y esta reforma. Yo creo que lo que nos hace falta es que el Senado concluya su proceso, que la Cámara se mantenga como la ley y la Constitución lo previenen, esperando si hay modificaciones, y entonces como Cámara de origen aprobar o no lo que les enviemos como Cámara revisora. Pero en este momento, lo digo contundentemente, el trabajo de la Cámara de Diputados ha concluido, y en el Senado, la mayoría legislativa, no aceptaremos intromisión de la otra Cámara o de ningún otro poder. Es así de simple. Muchas gracias.